¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, señoras y señores, millennials comprendidos e incomprendidos que nos escuchan y nos observan desde distintas partes de este mundo, de este universo y de todos sus universos y multiversos que pueden existir. Mi nombre es Tatán Godoy y el día de hoy nos encontramos en un nuevo especial de Millennial Falcon Podcast. Estamos en este especial donde vamos a hablar sobre una de las franquicias más importantes para el mundo japonés y para muchas personas alrededor de este planeta Tierra. Una historia que partió en los 90 y que todavía tiene una base de seguidores muy importante, generadora de memes infinitos, pero también que tú puedes ver una y mil veces y que es muy, pero muy difícil de entender, incluso para personas que la han visto desde los 90, que han seguido el manga, que han seguido todas las historias que se han escrito, todo lo que sucede alrededor de los escritores, de los animadores. Es algo que se pierde en el éter de la comprensión y que merece que tengamos un nuevo especial, porque sí, amigas y amigos, vamos a tener un nuevo especial de Neon Genesis Evangelion. Memengelion. Y para este especial vamos a tener a un invitado de lujo, uno de los más grandes conocedores de esta franquicia en nuestro país y tal vez en esta parte del Cono Sur. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast, a nuestro amigo Andy Stromer. Bienvenido, don Andy, a este especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Siempre quise ser invitado en mi propio podcast. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contento por fin de poder hablar de algo que me gusta mucho. Mi anime favorito por excelencia, más que Cowboy Bebop. Impresionante eso, que sea más que Cowboy Bebop, que de lo cual tú respiras, tienes a Tocino, sabes mucho de su música, pero creo que Evangelion es una gran franquicia y que tú puedas decirnos muchas de las cosas que mucha gente desconoce, es muy importante para nosotros. Bueno, esto ya no es cosa nueva en este podcast. Ya tuvimos tres especiales de Evangelion como hace ya 5 o 6 años atrás. Este podcast ya tiene 7 años. Pero esta es como una venganza porque anteriormente no teníamos los medios o los conocimientos para grabar mejor, para tener algo más profesional sobre esta serie que nos otorga tanto, a pesar de que solamente son 26 capítulos, 3 películas y 2 películas más de las originales. Entonces es como, ya, es hora de sentarse sin ruido de fondo, buscar un lugar como este. Saludos al auspicio de Blujón, ahí le ponemos el pidito, que nos permite estar grabando esto en buenas condiciones, podríamos decir. Y como dice usted, don Tatán, Millennial Falcon Podcast, un podcast de la antigüedad, de tiempos remotos. Yo nunca he dicho que es un podcast de tiempos remotos. Lo que yo dije, de épocas antiguas. Hay cosas que son de épocas antiguas y de las cuales nosotros hablamos y que porque nos gusta y tenemos que aceptar la realidad. Somos cuarentones ya. Bueno, tú estás casi... Mira mi taza. Mira cómo te escucho con atención de Shinji Kari. Oye, antes de empezar específicamente, los especiales que nosotros hemos tenido en el podcast, de los cuales yo no participé, este es el primero que participo de Evangelion, están disponibles en nuestro canal de YouTube, al cual pueden acceder como Millennial Falcon Podcast. Están cuando este podcast estaba en la radio Pagua, si no me equivoco, y que son capítulos muy cortitos, que están bien enfocados en algunas partes. Creo que está ahí también. Sí, de hecho vamos a tratar de hacer unas versiones, estamos trabajando unas versiones remasterizadas con mejor sonido, gracias a la inteligencia artificial que nos brinda apoyo suficiente para estas ediciones que
hoy en día son gratuitas, ya no necesitas como tanta expertise para manejarlas, así que vamos a estar colocando los especiales, pero este en especial va a estar muy enfocado en algo puntual porque capítulos de este tema podemos tener muchos. Es como hablar de Star Wars, es como hablar de Star Trek, Duna, Señor de los Anillos. Para mí una de las franquicias que se sigue alimentando cada cierto tiempo y, vuelvo a insistir, podcast de épocas antiguas, tenemos que celebrar 30 años de un anime que sin duda ha marcado una generación, que cambió el estilo del anime, sobre todo en los años 90, cuando existía algo muy genérico. O sea, en los 90, 80 y 90, Japón todavía estaba tratando de entrar con su animación al mercado estadounidense, al mercado europeo. Entonces, estaba muy enfocado en hacer cosas para adultos, pero con la explosión de la violencia, la explosión del fanservice, mucha mujer sensual, muchas tetas bailando, saltando, y mucho mecha también. Y mucho mecha que siempre ha estado. O sea, recordemos que todo esto de los mechas viene de Ultraman. Todo esto de la invasión de seres extraños viene del propio Godzilla. Hideaki Anno, el autor de la serie, es muy fanático de Godzilla. De hecho, tuvo el honor de dirigir una de las películas de la franquicia, que es muy buena, Shin Godzilla. La recomiendo. De hecho, la banda sonora la compuso Chiro Sigazu. Ahí puedo colocar el nombre ahí si lo pronuncié mal. Chiro Sagisu. Y van a encontrar piezas musicales que son muy parecidas a las que pueden encontrar en Neon Genesis Evangelion. Y ahí te vas dando cuenta de todo lo importante y lo influyente que fue Godzilla en el mundo que creó Hideaki Anno. Oye, Andy, antes de que continúes con tu exposición, te quiero hacer 2 preguntas. La primera, de manera breve, ¿cómo llegaste a Evangelion? Yo te puedo compartir mi experiencia después, pero eso para otro capítulo quizás. Y segundo, ¿por qué hoy, después de 30 años de que se estrenó la serie, es importante o es relevante volver a verla? Mira, justamente hablando de lo genérico del anime, por supuesto uno en Chile se crió con el Club de los Tigritos, un poco de la zona de anime del Megavisión, donde Dragon Ball fue como lo que hizo estallar todo este boom, al menos en esta parte del continente o esta parte del mundo, con muchos años atrasado Dragon Ball. O sea, por lo menos unos 10 años llegó desfasado Dragon Ball a Chile, y esto provocó que las tiendas de video, VHS estoy hablando, alquilaran las películas que no se transmitían en televisor, que arrendaran esas películas. Y dentro de esas películas estaba toda la sección para mayores de 18 años, entiéndase todo el hentai, el primer hentai de la época, y también aparecieron los primeros animes de videos con el sello manga de 13 episodios. O sea, cada VHS tenía 13 episodios, por lo menos de series como Evangelion, Ranma y otras series. Y para un regalo que me hicieron de cumpleaños de Dragon Ball, el Ataque del Dragón, recuerdo perfectamente, curiosamente, al final de los créditos aparece la intro de esta serie. Digo, ¿qué mierda que es esto? Me vino contenido extra en el VHS y yo estaba 11 años, 1998. Y veo la intro de Evangelion y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es una música? Este cumbión súper pegajoso, súper como, oh, que tengo ganas de bailar. Robots gigantes, una animación muy buena, todo estos simbolismos como escritos que después te das cuenta que son los manuscritos del Mar Muerto, todo en un minuto, que en el fondo para mí fue como un tráiler, y yo dije, wow, quiero saber qué es esto, quiero averiguar dónde encontrar Evangelion, y ese fue el inicio de la búsqueda, porque en los 90, como conversábamos antes de iniciar el programa, era muy difícil encontrar información sobre algo, porque recién se estaba teniendo acceso a internet en Chile. Yo no tenía internet en mi casa cuando tenía 11 años, vivía en los Andes. Aparte no estaba al acceso del Eurocentro, un Portal Lion donde podía conseguirme los
VHS piratas, digamos. Pero un día en unas vacaciones de verano encontré en uno de estos kioscos Salo, no sé si te acuerdas que Salo tenía unos kioscos que estaban La verdad distribuidos. no lo recuerdo, o sea, yo sé que Salo vendía muchas cosas en los kioscos, bueno, como yo estaba acá en el Nacional en Santiago Centro, era bastante más fácil encontrarse que en cada kiosco vendían los, no sé, los álbumes y las láminas, y aparte estábamos cerca de la Rivendell, que era la tienda que vendía las cartas Magic, y había en el Eurocentro las tiendas que vendían animes en VHS, entonces era mucho más fácil para nosotros. No, yo no recuerdo haber ido nunca a una tienda Salo. Sí, hubo un tiempo en que Salo creció bastante y empezó a vender no solamente álbumes, láminas, sino que empezó a vender muchos productos de anime general. Entonces, cuando ya fue la explosión de todas estas series, gracias al Club de los Tigritos, gracias a Solo TV, Salo vio una oportunidad de negocios, digamos, y empezó a vender muchos VHS de la marca Manga. Sabemos que Manga es la historieta japonesa, pero en esa época, para la distribución europea, le colocaron Manga a los videos también. Y ahí empecé a ver Evangelion en VHS. Y conseguí el primero, que los primeros 3 capítulos creo que me los vi 400 veces, fascinado con la historia, porque yo creo que hace un choque muy fuerte el tema de que no es la típica serie donde el héroe salva el día. Aquí tenemos a Shinji Ikari, un niño de 14 años, que va a ver a su padre después de muchos años, donde prácticamente fue abandonado, y tiene que subirse a un robot gigante para salvar al mundo. Él no quiere subirse al robot, pero está obligado por una situación que el mismo padre le impone, y si no lo hace, bueno, te puedes ir a la mierda, así básicamente. Y vemos que todos los capítulos hablan como de este héroe, antihéroe que se ve obligado a hacer cosas que no quiere, que después de tratar de hacer algo bien, todo sale mal, y responde mucho al espíritu de Hideaki Anno, que decía que muchas series de animación de los 90 estaban muy enfocadas en que el héroe resolvía todo, que hay un conflicto, se resuelve durante el capítulo, no importa qué tan malo sea, el poder de la amistad, el poder del amor, la fuerza de voluntad y el entrenamiento siempre van a hacer que logres tus objetivos. O sea, Hideaki Anno podríamos decir que es la antítesis de lo que expresa One Piece, que son los héroes que siempre salvan el día, o que usan el poder de la amistad y el poder del amor para lograr sus objetivos. No me toqué a One Piece. No, pues que mira, es que One Piece viene después, pero lo que pasa con la ola que ya existía en ese momento, teníamos Dragon Ball, y Dragon Ball es Goku haciéndose fuerte y al final siempre derrotaba al villano. Juntaba la energía de todos y lo lograba. Otras series populares de ese entonces también respondían a que el camino del héroe es partir muy desde abajo, pero siempre vas a estar arriba. Aquí es todo lo contrario. Aquí esta serie es un disfraz constantemente, o sea, está disfrazado de robots super cool, ¿cachai? El EVA 1, el EVA 2, minas súper ricas, ¿cachai? Que son muy coloridas. Tienes Asuka, que es pelo rojo, que es la tsundere, que es como la ruda, la que dice que no tiene sentimientos, pero sí los tiene, en verdad. Rei, que es la minita calladita, así que es como inocente igual. Entonces, Misato, que es como el sueño de todo, esta mina que te invita a vivir a la casa, es una minaza, toma cerveza y muestra como un positivismo todo el rato, y después te das cuenta que es una máscara para ocultar su odio y su venganza contra los ángeles que va ocurriendo durante la serie. Entonces, eso es un aspecto que en unos videos que estudié para el capítulo hablan como la deconstrucción del héroe, como cómo desarmar este género del shonen y del género mecha, en una obra donde Hideaki Anno utilizó cosas que ya existían para darte el cuchillazo por la espalda y decirte, no, esto no era una serie de robots y mijitas ricas, esta fue una serie para hablar de temas psicológicos que estaban muy ligados al autor de la obra, en este caso. ¿Y por qué hoy día tenemos que ver, o por qué es importante ver nuevamente Neon Genesis Evangelion, en tu opinión?
Mira, va a sonar súper cliché lo que te voy a decir, pero para mí, y no tiene mucha relación, pero para mí Evangelion es como el Principito, man. No sé si has escuchado esa frase que dicen que el Principito lo tenéis que leer como en 3 etapas de la vida. Sí, Cuando eres niño, cuando eres adulto, cuando eres padre, cuando eres abuelo, porque le vas a encontrar lecturas y bla, bla. Ya, aquí Evangelion es lo mismo. De partida, hoy en día, con series de más de 500 capítulos, postdata, amo One Piece. No es un palo directo One Piece. Pero hoy en día hay series muy largas, con un montón de presupuesto, efectos especiales, franquicias millonarias y no han logrado como llegar a un guión sólido. Evangelion es una serie que tiene 26 episodios, 2 películas iniciales, después tiene un reinicio que son 4 películas más, y eso es. Ver Evangelion te va a tomar 20 horas, calculado antes de iniciar este capítulo. Y de partida, en un solo día ya puedes disfrutar una obra. No tienes que estar sentado horas y horas a hacerte el espacio, y una serie de fácil enganche. También tiene mucho, sobre todo cuando vas creciendo y ya te vas volviendo adulto y te empiezas a sentir atraído por series, películas, te vas dando cuenta que Hideaki Anno formó la serie con una visión muy de cine. En este capítulo, aparte de hablar del orden de cómo ver esta serie, que es una de las grandes preguntas que todos los fans tienen, es romper algunos mitos que existen alrededor de esta serie, que básicamente es que Hideaki Anno tenía depresión y por eso hizo un final malo de Evangelion. O esto de que la obra tenía poco presupuesto porque tenía escenas sostenidas. Las escenas sostenidas, por ejemplo, hay una de, no sé si tú la tienes más o menos fresquita la serie. Sí, más o menos. Donde Asuka está con Rei en el ascensor. Sí. Es una escena como de casi 3 minutos. Sí. Y muchos youtubers o expertos en el tema dicen, no, la serie le faltaba presupuesto y se notaba y por eso tienen estas tomas sostenidas. Pero yo creo que todas estas tomas están sacadas de otras obras de cine o series japonesas, y que Hideaki Anno lo utilizó como un recurso, donde básicamente se encuentra lo bello de la simpleza. Y eso mucha gente no lo entiende ahora porque estamos llenos de series con muchos efectos especiales, mucho presupuesto en peleas, y de repente no hay espacio para la pausa. La pausa indicaba algo y eso se perdió. No era algo que solamente Evangelion tenía. Incluso series de peleas como Dragon Ball en los 90 tenían espacios sostenidos, los supercampeones, que tú decías, oh, la cancha eterna. La cancha infinita, esa cancha que son 10 capítulos que tenéis que llegar de arco a arco. Claro, pero respondía a un recurso argumental para dar tensión, digamos, para meter al espectador en el juego, digamos. Sabemos que meter un gol es menos de 2 segundos, pero hacerlo lento es un recurso narrativo que te sirve para emocionar a la persona que la está viendo y sentir como que estás viendo otra perspectiva de la obra. Entonces, eso es una de las 1001 cosas que me gusta de Evangelion. No solamente las peleas, que sí, me gustan las peleas, la música, sobre todo la música, llena el ambiente de una forma espectacular. Chiro Sagasu, ahí lo voy a corregir en la edición del video, es simplemente genial, y después lo puedes encontrar en muchos otros animes, en Bleach sobre todo, también tiene una banda sonora muy buena, y que por algo Hideaki Anno sigue trabajando con él hasta lo que son los reveals de Evangelion. Antes de continuar con esta pauta que tenemos para conversar sobre este capítulo, quiero hacerte una pregunta que puede ser medio hater, porque me estaba acordando de un amigo que es profesor de literatura, es profesor de lenguaje, es periodista, y que tiene una opinión bastante crítica sobre los mangas, sobre el anime, sobre las películas de animación, sobre la literatura gráfica en términos generales. Todo este constructo de Evangelion, me imagino que es posible encontrarlo en algún libro, producto cultural tradicional, como, no sé, estoy pensando en Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. ¿Se ha tratado tan fuertemente el tema psicológico del héroe en alguna obra y que Hideaki Anno la haya tomado para inspirarse en el...? Paréntesis,
y lo tenía preparado para el programa, y ya hay un curso universitario que se puede hacer de Evangelion, ya existe. Ya se han hecho muchas tesis universitarias de Evangelion. De hecho, voy a poner algunos links de donde se pueden encontrar. Son muy interesantes a todo esto. Y ya en ciertas universidades hay cursos, o puedes sacar un diplomado sobre Evangelion, que es muy interesante. O sea, eso significa que Evangelion no solamente es una obra que ha trascendido y se ha globalizado, sino que también es una obra que marca un punto de estudio, así como uno analiza la literatura de la época victoriana, Sí. uno analiza Shakespeare. O sea, por eso te decía que, a ver, Evangelion te va a tomar solamente 20 horas verla, pero tratar de entenderla y estudiar sus matices te puede tomar toda la vida. O sea, ya vamos a hablar de los memes, pero uno de los memes más clásicos, yo le entendí Evangelion, pero no puede ser. Como sale ese meme Malcolm in the Middle, donde dice, no puede ser, nadie le ha entendido Evangelion. Por eso tenemos acá, vamos a borrar ahí las marcas, pero el jugo Tang, otro de los memes que responde al líquido LCL de la creación de la vida, siempre está metido ahí en eso. Pero en lo religioso tiene lecturas que se estudian, en la parte teológica. Hay gente que ha estudiado filosofía por Evangelion, hay gente que se metió a estudiar psicología, e incluso yo tuve en la universidad profesores que citaban Evangelion en la psicología de la comunicación. Entonces ahí tienes la importancia de esta obra, que es inagotable en muchos aspectos, porque, insisto, yo sé que la animación para muchos todavía es algo que se puede relacionar con lo infantil un poco, pero Evangelion demostró, ya lo habían hecho otros animes, Akira, Ghost in the Shell también, que son como de la misma época de los 90, mediados de los 90, pero demostró que también se pueden tocar temas adultos en las series, más allá de la violencia, más allá del fanservice o hentai directamente, y poder hablar un poco de la psicología de los personajes y cómo se sufre por dentro también. O sea, y lo genial, insisto, disfrazada de peleas de robots. Andy, antes de pasar a temas más amables, esto no es amable, esto te tiene que dar depresión, no tiene que ser amable, Evangelion. ¿cómo vemos la obra? Sin ir la silla. ¿Cómo vemos la obra? Porque mi experiencia partió más o menos parecida a la tuya. Yo estaba en el Instituto Nacional, había un compañero de curso, Iván Santander, que era muy fan del anime, jugaba Magic, conocía muchos mangas, qué sé yo, y por ahí nos conseguimos, no sé cómo, ya no lo recuerdo bien, pero llegó a mis manos también uno de estos VHS manga con 3 capítulos de Evangelion, que estaba en español coñísimo. Sí. Todos estos VHS que llegaron a Chile de las películas de Dragon Ball y los capítulos de Evangelion estaban todos en coño. O sea, onda vital ya. Sí, y cuando Chilevisión la transmitió, ahí recién llegó el doblaje latino. Pero esa es la versión original. ¿Cómo uno ve Neon Genesis Evangelion como para poder subirse bien al barco y entender bien el asunto? Excelente pregunta, mi querido Watson. Y esa es una de las cosas que vamos a sentar este fucking programa de hoy, porque Evangelion tiene muchas formas de verse y la gente por lo general no sabe cómo empezar. Aquí tenemos, así lo estoy mostrando en video, voy a acercarlo mejor, digamos, para Esta es el formato de la edición. Esta es la primera versión del DVD que yo conseguí de Evangelion. Te estoy hablando como el año 2004. ¿Ya? Donde recién empezaban a salir los DVD, porque Evangelion primero salió en VHS y después en Laserdisc. En estos discos láser que son enormes, sí, que es como un disco vinilo pero láser. Un tema muy interesante porque a lo largo de este programa vamos a entender que por cada lanzamiento en formato nuevo que existe en la humanidad, Hideaki Anno agrega algo nuevo a la serie, un aporte nuevo. Entonces, ¿cómo empezar a ver Evangelion? Esta es la portada de un bootleg. Con los años me di cuenta que esta ni siquiera es una versión original, pero es una versión original bastante bonita.
O sea, ¿es una versión copia, dices Es tú? una versión bootleg, podemos decir que es una versión copia no oficial, pero hay bootlegs muy buenos. Como se puede apreciar acá, tienen... Espérate, estoy perdido. ¿Eso no es una licencia oficial? No es oficial. Wow. Y de estas llegaron mucho a Chile y a Estados Unidos porque los japoneses solamente hacen lanzamientos en japonés y no colocan ni subtítulos en inglés a los DVDs originales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para obtener la serie? Las empresas tienen que comprar las licencias para ya sea darles doblaje o darles subtítulos a la hora. O sea, esa cosa es una licencia que compró una empresa. No, porque no dice Cara, no dice Addis Film, que son las licencias que para Estados Unidos, o Locomotion, que fue para Latinoamérica, pero eran copias que se podían conseguir en la época que se ven originales. Hay distintos bootlegs, hay distintas versiones piratas, digamos, de la serie que... Si tú lo ves de cerca, Eso es como pirata, pero no parece pirata. Lo mismo después vamos a hablar con las películas que tengo acá. yeah. Pero partamos con la serie Neo Geo Series Evangelion. Es la serie original de 26 episodios que partió en 1995. Y ese que mostraste tiene esos 26 episodios. Tiene los 26 episodios. Ya. Y parte en el 4 de octubre de 1995 y termina el 27 de marzo de 1996. A las 6:30 de la tarde en TV Tokio. O sea, ni siquiera es una serie para mayores de 13 años en teoría, pero la estaban dando abiertamente para todo espectador, y en ese poco rango de tiempo de episodios semanales, por supuesto hay algunas pausas entre medio, Hideaki Anno estaba trabajando en cambios constantemente en la serie. La serie, para entender como la base de Evangelion, tú tienes que ver estos episodios. Los 26 episodios que cuentan con dos finales, o sea, que cuentan con el primer final que toda la gente encuentra un poco extraño, que son los episodios 25 y 26. Ya vamos a hablar del final. El gran debate, de hecho hay 4 finales en la serie, que es muy importante hablar de eso, pero aquí parte. ¿Dónde podemos encontrar estos primeros 26 episodios? Actualmente están en Netflix. Ya. ¿Y están completitos, puritos, o están medio fileteados? Es un tema que tuve que investigar mucho porque a Netflix llegó más o menos el 2019, si no me equivoco, y voy a buscar la fecha y de ahí me ayudas tú a buscar los datos también. Netflix tiene los 26 episodios. El único problema es que, bueno, al ser streaming no se ven tan en 1080, porque los primeros 26 episodios recibieron una remasterización en 1080p muy buena. Debe ser de las pocas remasterizaciones de series de los 90 que he visto que editaron cuadro por cuadro. Si tú ves este DVD, o si buscas las versiones de los capítulos de Evangelion en YouTube, vas a ver que tiene ese toque antiguo, que tiene ese como grano. Como que la imagen está sucia. Pero la reedición que hicieron es una de las más hermosas que he visto. Ahí voy a colocar unas imágenes como del antes y después. Y ahí se nota como el amor que le ponen a la serie. O sea, como toda la serie, esto es un negocio. Ya, y esa remasterización que tú dices es la remasterización que se subió a Netflix. Sí, ya. Netflix subió la remasterización, pero, insisto, no se ve tan bien como si tuvieses el VHS, o sea, el Blu-ray, perdón. Se me cayó el carnet. Porque claro, esto es importante contar fuera un poco de lo que es Evangelion. Cuando tú ves cualquier película que te dice que está en HD o en 4K, en verdad es una compresión del original. Tú nunca vas a ver de la misma calidad una película en streaming a cómo sería en formato disco. Eso es confirmado. Y eso es porque a la larga lo que tú necesitas es un ancho de banda enorme para transmitir valga la redundancia, enorme cantidad de datos que tiene un 4K. O sea, necesitas el formato físico. Un capítulo de Evangelion de Blu-ray, no estoy hablando del DVD, son más de 2 GB de base. O sea, las versiones que tú encuentras por internet para descargar son mucho menores.
digamos. O sea, por eso digo que el formato físico es súper importante si quieres disfrutar la experiencia completa. ¿Cuál es el problema con Netflix? Al comienzo decían que los doblajes y las traducciones estaban mal hechas. Hay una escena donde Kaworu se sienta con Shinji y le dice, Shinji, yo te amo. Y la traducción de Netflix la cambió como te quiero mucho. Entonces como que los fans empezaron a argumentar que me están matando mi franquicia, me están censurando todo. Pero haciendo investigaciones, Hideaki Anno, antes de pasar los derechos a Netflix, que fue muy importante porque antes Evangelion no estaba en ningún servicio de streaming antes. Si estaba, existía en Japón. Solo para complementar la información de antes, llegó el 21 de junio del 2019 a Netflix. No está equivocado, 2019. Hideaki Anno hizo un estudio muy grande sobre cómo eran los doblajes y los subtítulos que se habían creado para la época en distintos países del mundo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y él pidió una revisión general para dar una traducción más fiel y digna tanto para el doblaje como para los subtítulos. Así que la versión que está en Netflix no está con censura, sino que es lo más cercano que puedes encontrar a la traducción real. Según Hideaki Anno y Kara, que es el antiguo estudio Gainax, que ahora se llama Kara. Ahora, solamente alguien que sepa japonés exactamente te podrá decir no, es un tongo. En verdad como que suavizaron un poco la serie. Pero esa es la versión oficial desde el sitio web y muchas fuentes de información fieles y dignas. Aquí buscamos las cosas tal y como corresponden. Una cosa negativa de Netflix para ver la serie, en mi opinión, este es un detalle muy chico, que el ending de la serie es Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Ese es el clásico ending que a mí me encantaba. Que tiene más de una versión. O sea, si tú ves la serie, por ejemplo, a través de un DVD, a través de los Blu-ray, cada ending tiene una versión distinta de Fly Me to the Moon. Ahora, esto no lo encontré en ningún lado, pero yo asumo que seguramente Netflix tenía que pagar derechos a la Fundación Frank Sinatra, por decirte tú, claro, por colocar el tema, pero no hay una explicación oficial de por qué lo cortaron. Y eso, para el fan del anime, igual es doloroso. Es como... Nosotros nos gusta ver el opening y el ending al finalizar una serie. Oye, y Hideaki Anno cuando hizo el ending, me imagino que pagó los derechos por Fly Me to the Moon, po. Porque, creo que sí. Porque hay muchos episodios yo estoy recordando específicamente el programa de Jaime Altozano que hablaba sobre cómo funcionaba el asunto de los derechos de copia de la música que él usaba en sus videos y que cada vez que suena un pedacito hay que pagar y pagar y pagar, entonces se paga al dueño y al productor y a no sé qué rayos, entonces y bueno, tiene todo lo lógico. Cuando tú abres un CD original de Evangelion te salen todos los derechos correspondientes, no se escapa ninguno. Da para otro capítulo el tema de la música, pero Hideaki Anno, más allá del tema de Frank Sinatra, usa mucha música clásica. Mucha, y eso se ve sobre todo en las películas. Y bueno, la música clásica no tiene derechos de autor en teoría, está, claro, pero con sus propias orquestas sí puede tener. Y ahí vamos a ver bien a lo largo de la serie eso. Pero con Netflix, ahí sacamos el primer mito. No censuraron el doblaje, Netflix no lo hizo por las suyas, es el propio Hideaki Anno y el estudio que brinda los doblajes y los nuevos textos, digamos, para el subtítulo. Así que Neon Genesis Evangelion, si quiere entender la serie o los memes o todo lo básico, tiene que ver los primeros 26 episodios que se encuentran en Netflix o compra una versión, digamos, original. ¿Dónde pueden encontrar la versión? Eso te iba a preguntar, ¿dónde pueden encontrar estas versiones originales para comprar? Eso es un tema más o menos denso porque Evangelion tiene un doblaje, por ejemplo, esta versión bootleg, que la amo. ¿Sabes por qué? Porque contiene el primer doblaje latinoamericano de la empresa llamada Locomotion. ¿Qué es el doblaje que se transmitió en televisión? Que fue el que se transmitió en televisión. Es un doblaje bastante fidedigno, las voces como que calzan perfecto y yo creo que también tiene un poco de nostalgia, como uno se quilló con estas voces, porque voy a ser bien hiriente con los coños, con los amigos españoles, pero es muy malo el doblaje español. Yo vi ese cuando chico, no me quejé porque no quedaba de otra,
Pero si puedo elegir entre verla con idioma original y subtítulos o verla con el doblaje Locomotion, me quedo con Locomotion. Sí, resulta que he estado viendo capítulos viejos de nuestro podcast cuando conversamos con Simón Anisinger, y que hablaba de que también le provocaba algo de cosas escuchar doblaje, o sea, traducciones de cualquier idioma al español, y cuando sonaba en español coñísimo, hablaba del iceberg. Y hay muchas cosas que yo recuerdo de que sonaban muy raras por el español de España que se notaba en el doblaje de Evangelion. Sí, menos mal que no hicieron una versión en español del tema. Yo creo que ahí no los dejó Hideaki nomás, pero no hubiese sido horrible. Volviendo al tema del formato físico, no existía, por ejemplo, una versión original de la serie en DVD. El doblaje se hizo para la transmisión en televisión, digamos. Pero disculpa que te interrumpa. Tú hablaste de que cuando se saca un producto de Evangelion, solamente se saca en Japón el físico. Y esto lo hemos conversado en varias oportunidades, que creo que Japón todavía es un país que ama mucho el formato físico y sí, no lo abandona. Entonces, y no lo van a abandonar. Ya. De hecho, ahora por los 30 años van a sacar una caja nueva. Entonces, me imagino que esa caja nueva va a tener algún cambio, porque cada caja nueva tiene un contenido nuevo. Y por ejemplo, ahora la caja máxima que estamos hablando de $500 más o menos, tal vez más. ¿En qué incluye? Va a incluir la serie completa en Blu-ray, la serie completa en DVD, incluye los reveals en Blu-ray y en 4K. Esa es la nueva. Van a sacar por primera vez todos los reveals de la serie en 4K. Y eso es como... Y por supuesto va a traer un libro con escenas extendidas, con una enciclopedia. Esa es la que te siempre traes. Siempre sale su chiche. Ya, oye, y esas son las versiones originales. Sí, pero y eso no he terminado con el tema, porque ¿dónde conseguirlas al final? Bueno, cuando salió el estreno del Blu-ray en Japón, pasaron un par de años para que Estados Unidos tuviese su licencia. Funimation fue una de las primeras empresas que tomó Evangelion, digamos, y sacó su propia versión con subtítulos que incluso contenían algunos subtítulos en español, subtítulos en inglés y doblaje en inglés. Ya era un avance, digamos. Y recién hace un año, Selecta, que es una distribuidora de películas y animación para España, sacó su versión, una caja magnificente de edición coleccionista que viene con el collar de Misato. Ahí voy a colocar unas imágenes con el embrión de Adán. Ah, wow. Una réplica del embrión de Adán. Y viene con la serie en idioma original, subtítulos, todo en Blu-ray. Y bueno, con el idioma en castellano. En español. Y ahora sí... Eso sí, la caja contiene el castellano del original del VHS y también sacaron uno nuevo para Netflix, así que la caja viene con los dos, pero lamentablemente para nosotros los sudacas, los latinoamericanos, no existe ninguna versión original licenciada. Bootlegs hay, este bootleg es bonito, hay unos horribles, que tengan los doblajes latinos. O sea, la única forma de ver Evangelion en latino es conseguir un bootleg, haber grabado en televisión, acá en Chile, la serie directamente, tenerla en VHS, o verla con el doblaje nuevo en Netflix. Que a mucha gente no se acostumbra, a pesar de que la voz de Shinji es muy similar a la de Locomotion. O sea, hay un intento de tributo ahí de... Oye, ¿y tú conocerás o tendrás... O sea, me imagino que en Chile tiene que haber personas que hicieron esa pega de grabar el VHS cuando salía el episodio. ¿Conoces a alguno tú? Porque claramente tú no lo hiciste. No lo hice porque ya tenía los DVDs. Para cuando se estrenó Evangelion en Chile pasó mucho tiempo. Ya para mí ya no era novedad. Igual fue entretenido porque obviamente si algo sale para la televisión abierta, genera más fans. Por fin ya tenía más amigos que me hablaban de la serie. Y me sorprendió que lo dieran los domingos. Como, no sé, debió ser a las 8 o 7 de la tarde. Porque tiene contenido fuerte. Igual Televisión siempre fue muy audaz en la transmisión de los animes durante los años. Por ejemplo, dieron Akira.
Akira, que tú la viste hace Sí. poco conmigo en el cine y una película fuerte, violenta. Sí, fuertísimo. Esa la dieron, Causó harta controversia sí. cuando se transmitió. Igual esa la dieron en horario para mayores de 18 años, pero Evangelion no. Y Evangelion igual tiene escenas de desnudos partiendo por ahí. Que, ay, alguien quiere pensar. Los niños, por favor. Y tripas y sangre por montones. O sea, yo creo que hay que, entre comillas, como dar las gracias a esas personas que no revisaron los contenidos del Consejo Nacional de Televisión. Y eso con las series, volviendo al tema. Para aterrizar. Y podemos pasar también a hablar de las películas en un rato, pero no sé si parece que tú me querías contar algo. No, solamente quería continuar con el asunto y te quería al final, a la larga, después de que ya tenemos esos booklets, tenemos esos versiones que solamente salen en Japón y que son licenciados muchos años más tarde. ¿Cómo un fan en Chile puede conseguirse una versión en español, pero que sea original? No que sea algo más o menos pirateado, o que no sea tan oficialmente licenciado. Y para un fanático, de verdad, ¿valdrá la pena comprarse esa caja de $500 o no sé cuánto lo que saldrá para...? A ver, me hiciste muchas preguntas al mismo tiempo. Alguna ya te la había respondido, porque si tú quieres una versión con audio, la versión de Netflix en formato físico, digamos, puedes meterte a la página de Selecta y cargarla con envío a Chile. Incluso está en Amazon disponible. Ah, ya, perfecto. La puedes encontrar. Esa es como una versión licenciada. Ya, correcto. Esa es por Selecta Visión. Y si tú te manejas en inglés, también puedes comprar la versión de las versiones de Fan Animation y Adi Films, que se llama. Adi Films ya no existe, pero fueron los que crearon las primeras cajas de DVD de la serie, que hay una puntualmente que es muy cotizada por los coleccionistas, que se llama The Platinum Edition. Es una caja que no es metálica, pero es plateada, digamos, donde sale Rei Ayanami en la portada, que tiene todos los contenidos del DVD. Y aquí quería pasar a otro tema, así voy a pegarme el salto porque vamos a seguir hablando cosas buenas de Netflix, porque la serie que se emitió en televisión, los 26 capítulos, después fueron cambiando algunos. Del capítulo 24 al 26 están los famosos Director's Cut, los cortes del director. ¿Y qué pasó? Y aquí vamos a tener que hacer varios saltos porque aquí se empieza a complicar todo este armatoste de Evangelion. Si quieres ver la serie original, Netflix no tiene las versiones originales de los capítulos del 24 hasta el 26. Tiene las versiones de los cortes del director. Wow. O sea, lo que tú estás viendo en Netflix es, digamos, la versión final que Hideaki Anno quiso transmitir para el mundo en el formato streaming. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? En el año 1997, ya una vez finalizada la emisión de la serie, aparece la primera película. Vamos a abrir esta cajita acá. Otro bootleg, muy bonito. Se ve hermoso. Aquí estamos mostrando, no sé si se ve en la cámara, más abajo, ahí. Más abajo, sí. Yo le echaré un poco más atrás para que le llegue la luz. Aquí. Sí, por ahí. Esta es la primera película de Evangelion que se estrenó en 1997. Vamos a buscar la fecha exacta. 15 de marzo de 1997. Death and Rebirth. Muerte y renacimiento. La parte de que se llama Death es un resumen de los primeros 24 capítulos de la serie. Esto en respuesta a que muchos fans no quedaron conformes con los dos últimos capítulos que se emitieron en la serie original. ¿Qué pasa en estos capítulos? Alerta de spoiler. Bueno, ya no es ningún spoiler, la serie tiene 30 años. La serie seguía un hilo argumental bastante claro y de repente se convierte en un proceso mental de Shinji. Sí, eso yo recuerdo que cuando yo llegué a esos capítulos fue... Ya, estaba más o menos cachando la micro, para dónde iba la micro, pero esos dos episodios yo cagué, así, sí, directamente cagué. La famosa instrumentalización humana tenía un hilo conductor muy claro. Te estaban armando como que eran los buenos, que eran los malos, qué iba a pasar con el mundo, y de repente todo se centra en un proceso psicológico de Shinji y pierde... Y que estás, para mí, o sea, lo que yo recuerdo es el tren.
el proceso de esos 2 episodios es el tren, Shinji adentro, hablando consigo mismo, hablando con Rey, hablando con no sé quién rayos, ya no lo recuerdo bien, pero es un proceso interno y muy poco estás entendiendo. O sea, yo no cachaba nada. Sí, es bueno aclarar eso. Death and Rebirth, la primera película, nace un poco en la respuesta para los fans de qué pasó con estos capítulos, pero primero es un resumen de los primeros 24 episodios y con escenas nuevas. La serie se emitió de forma simultánea desde 1995 hasta 1996, capítulos semanales, y muchos de esos capítulos Hideaki Anno metía mano antes. Habían cosas que cambiaban de un momento a otro, o sea, tenía todo el equipo de animación haciendo los cambios a ritmo de él. Porque Evangelion no nace de un manga. Evangelion es del anime primero. O sea, tenemos un manga, que aquí lo estoy mostrando, pero el manga está basado en toda la idea de Hideaki Anno. O sea, Yoshiyuki Sadamoto es el que creó el concepto de arte para Evangelion. Él hizo el diseño de artes de los personajes, pero el manga se estaba haciendo a la par con la serie. De hecho, pero porque Hideaki Anno estaba dibujando la animación y alguien después le dijo, oye, yo te dibujo el manga. ¿O él licenció el manga? El primer capítulo del manga salió antes de la serie de animación. Fue parte como de la estrategia de marketing, como para atraer audiencia. Mira, este va a ser el manga. Pero el manga, de hecho, terminó como el 2013. Mucho después. Recién, o sea, hace poquito terminó. Sí, y tiene un final distinto, pero eso es harina de otro costal. Pero, ¿qué pasa con Death and Rebirth? Es una película que tiene 2 partes. La primera parte, como te decía, es un resumen de los primeros 24 episodios de Evangelion. Tiene escenas nuevas y animación mejorada de algunos capítulos, que en el fondo era lo que originalmente Hideaki Anno quería para la serie, pero por falta de tiempo, más que de lucas, porque siempre decían que faltaba presupuesto, era que necesitaba sentarse con más calma para hacer algunas cosas. Y hay capítulos que no están muy bien dibujados, que en esta película lo arreglan. Sumado que tiene un hilo conductor muy interesante que aparte que no sigue un orden cronológico, habla como de Shinji, Asuka y Rei, y cada uno está tocando un instrumento musical distinto. Shinji toca el cello, si no me equivoco, Asuka toca el violín, y toda ese resumen de la serie está coordinado junto con la música. Y eso es muy bonito. Te la recomiendo. Creo que esa no tuviste la oportunidad de no, esa. No la he visto. Y la segunda parte se llama Rebirth, es la parte 1 de lo que iba a ser el final, que en verdad Hideaki Anno estaba trabajando para Evangelion, y en respuesta a estos fans que estaban como disconformes con el final de la serie. Y entonces Hideaki Anno les hizo una respuesta, o en realidad fue, ¿sabes qué? Ahora puedo hacer el proceso de crear el final de la serie tal como yo lo concebí, algo así como lo que hizo George Lucas con los episodios 1, 2 y 3. Guardando las proporciones, estuve pensando mucho en eso de George Lucas, porque yo suelo ser muy crítico de los artistas que van modificando su obra en el camino, pensando en las nuevas tecnologías, o me arrepentí de esto a última hora. Pero a diferencia de George Lucas, Hideaki Anno estuvo cambiando las cosas en el momento. O sea, todo esto, la serie y la película no pasan un rango de más de 3 años en que hace todo. Pero ¿sabes qué? Eso no es tan poco común en la historia del arte. Conocidísimos son los ejemplos en donde artistas que pintaron valga la redundancia, una pintura, después hicieron, no, ¿sabes qué? No me gustó cómo quedó esto, y sobre el mismo lienzo que ya estaba pintado, pintaron otra cosa, y con rayos X se da cuenta de eso. Las óperas de, no sé, Puccini, Verdi, José, qué sé yo, también sufren cambios a lo largo del proceso creativo, o incluso después del estreno, y entonces lo que se estrenó en el 1800 y tanto no es lo que finalmente uno termina viendo en los teatros hoy día, porque el autor también cambió la partitura, cambió el argumento de la ópera o de la misma obra musical. Entonces tampoco es tan desconocido que ese proceso. Entonces no sé si se le puede culpar a Hideaki Anno de ese cambio. Mira, vayamos cortando otros mitos. Se habló mucho de que el final
de la serie original, de esta introspección de Shinji, de la llamada instrumentalización humana, respondía a faltas de presupuestos, a la depresión del autor, y en una época donde no teníamos mucho acceso a internet, donde la información, tú recuerdas, pues tú eres un héroe de épocas antiguas, Sí, Tatán. todo era o por la revista, eran rumores, claro, una revista. la revista, el diario, un rumor que salió en una noticia que llegó vía fax 2 semanas después. Entonces era muy difícil conseguir información. Entonces, cuando veo Death and Rebirth por primera vez, me regalaron esos VHS y yo no entendía por qué estaba dividido en 2 partes. Entonces no tenía acceso a entender cómo se estaba gestando Evangelion. Me quedaba claro que algo el autor está haciendo con los lanzamientos físicos, pero no había como un orden establecido. Ya empiezo a conocer, cuando ya tenía como 13, 14 años, mis amigos que estaban en la universidad y tenían acceso a los VHS y me explicaban que Hideaki Anno hizo un nuevo final, que no es el de la serie, para que lo veas, y lo hizo porque su hija y su señora fallecieron en un accidente de tránsito y estaba tan en la depresión que quiso hacer estos capítulos así. Y yo, what the fuck, oh, qué loco, y yo le creí, le compré todo, po. Ya. También error. Fact check. Hideaki Anno siempre ha tenido problemas de depresión y parte de esa depresión la ha transmitido en la obra. De hecho, Shinji Ikari está muy inspirado en todo su proceso de dudas mentales. Él es una persona muy introvertida, digamos, pero jamás fue eso del suicidio que llevó a crear The End of the Evangelion. Yo escuché que Hideaki Anno en algún minuto estuvo por tirarse una línea del tren, que estuvo a punto de suicidarse y en algún minuto escribió. También, desmentido. Desmentido total. También hablan de que la serie que Gainax carecía de presupuesto. Hay muchos videos que salen, de hecho, para poder estudiar un poco para este capítulo, que en realidad los ponía mientras trabajaba, hay muchos videos de distintas partes, mexicanos, españoles, argentinos, que decían, no, Gainax es un estudio corneta, Gainax es un estudio que no tenía plata, Gainax es un estudio que no creía en el proyecto, Gainax es un estudio que en el capítulo 24 dejó tirado el proyecto y Hideaki Anno tuvo que poco menos que trabajar 25 horas diarias para terminar el capítulo porque tenía que entregar el ya, eso sí es verdad. Eso es verdad. ¿Está bien la cámara? Sí, estamos bien. Hideaki Anno hizo todo este proceso durante la marcha y, como te decía, de repente tenía el guión listo y decía, no, quiero hacer este cambio, quiero hacer esto. Entonces sí hubo cosas que trabajó bajo la marcha y eso provocó que escenas no se pudiesen terminar a tiempo y que muchas veces usara recursos como planos sostenidos para algunas escenas. Ya, eso es cierto. O sea, imagínate tener que... Hoy en día las series salen ya trabajadas. O sea, las series tienen unos cambios, pero aquí Hideaki Anno no tenía dibujadas todas las cosas cuando transmitió la serie. Gainax estaba en un proceso crítico económico, el estudio. O sea, eso sí es cierto. Pero Evangelion fue un éxito desde el día 1. El dinero que generó Evangelion solamente con la transmisión y la venta de productos convirtió en menos de un año la franquicia en algo que iba a dar dinero para siempre. O sea, dinero había, pero tiempo no. Entonces es por eso que Hideaki Anno hace la primera película, que es Muerte y Renacimiento, coño, Death and Rebirth, para gestar lo que iba a ser el final para los fans, porque sí, también otro mito que vamos a hablar, dicen que los fans hicieron protestas porque el final no fue el correcto, o el que querían. No hubo protestas, los japoneses no son así, pero sí hubo llamadas telefónicas al estudio, sí hubo gente que reclamó cartas al estudio de que por qué el final fue así, y ahí, en respuesta un poco a eso, también se crea este final más profundo que ya vamos a hablar de él, que es The End of the Evangelion. Pero para cerrar Death and Rebirth, esta se encuentra en Netflix, pero ¿ahí hubo tijera? ¿Aquí sí hubo tijera? Aquí hay una cosa que también complica a los fans. Death and Rebirth tiene 4 versiones. Me estoy weando. O sea, y aquí es como más que nada para
el fan coleccionista, digamos, como al que se mete en la pasta de Evangelion, que se quiera meter en esto. La primera versión es del 97 y es una versión que salió para cines. Que tiene este adelanto, que tiene el resumen y el adelanto de la primera parte de The End of the Evangelion, como para dejar entusiasmados a los fans y seguir consumiendo el producto. Después viene una versión que se llama Death True en 1998, que es exclusiva para la televisión. Y se puede encontrar en algunas versiones. Por ejemplo, esta de Dead and Rebirth ya no está casi en el mercado. Esa específica que tienes en la mano. Esta es la versión que salió en el cine japonés en su tiempo. Ya. Que es muy difícil de encontrar. Incluso en internet, digamos, porque la gente se confunde. Dead and Rebirth es la primera. La segunda se llama Dead paréntesis True, de 1998, que es una versión que tiene recorte. Yeah. Que no le gustó algunas escenas a Hideaki Anno, mejoró la animación, agregó escenas. Entonces es como un resumen de la serie para que la gente se preparara para lo que iba a ser The End of the Evangelion. Pero después sale Dead paréntesis True al cuadrado. Y esta es la versión definitiva del resumen que se creó para lanzamientos como home video, para DVD y Blu-ray. ¿Y qué contiene esto? Tiene un montaje más pulido del recap. Incluye escenas reanimadas que luego también aparecen en el Director's Cut. Que eso es importante, porque del 21 al 24, yo me había dicho de antes, los Director's Cuts son del 21 al 24. ¿Y qué hacen los Director's Cuts? Aparte de tener una mejor animación de los mismos capítulos, te agregan información para entender la historia, que de otra forma no se podría deducir con la información que ya estaba en la serie. Y esa, perdóname, eso es lo que está en Netflix, el Director's Cut. Tanto la película Dead and Rebirth en Netflix está como Dead True al cuadrado. Perfecto. Entonces en Netflix colocaron esta versión que básicamente tienen partes de los mismos Director Cuts y es la versión definitiva que aparece en las ventas. O sea, si tú encuentras Dead and Rebirth en las versiones de las cajas de Blu-ray, los DVD ya, no sé, finalizados los 90, inicio del 2000, es Dead paréntesis True. Y esa dura 70 minutos en resumen. Correcto. Y la última que ya, bueno, esto ya es el chiche y si alguien la encuentra por ahí es que la grabó de alguna forma. Y la última se llama Revival of Evangelion, que esta salió el 8 de marzo de 1998, salió al mismo tiempo con las versiones para video, que es esta, que mezcla las dos películas. Es Dead y The End of the Evangelion. Son las dos películas que salieron originales de la serie, todo en uno, digamos. Y esa solamente se emitió en cine y los que tuvieron la suerte de verla en la época pudieron disfrutar de todo el resumen de la serie y la película que es el gran final. Pregunta que me surgió después de ver varios de estos videos recopilatorios y más o menos parecido a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Son estas películas de Evangelion renacimientos de la historia en el sentido de que se logró la complementación humana y el mundo como que volvió de cero y es la misma historia pero que cambió algo? No, eso viene después. Esos son los reveals. Lo que yo te estoy hablando, en el fondo, resumiendo, antes de pasar al break de los memes, que yo encuentro que es necesario. Ajá, por supuesto. Yo quiero preguntar por la figura que tenía detrás. La serie original, vea los 26 capítulos, se encuentra en Netflix, si la encuentra en formato original, genial, busque Selecta España, o puede meterse en Amazon y las puede encargar también, hay versiones en inglés con subtítulos, pero la de Netflix está bien, tiene los Director Cuts finitos, tiene el Death True. La película básicamente, la primera película responde a un resumen con escenas agregadas que quiso meter Hideaki Anno. Hay mejor animación de muchas escenas cuando Shinji salva a Rei de la cápsula del capítulo 4 o 3 más o menos. La animación donde Rey sonríe por primera vez mejora mucho en la versión de Death True, que no sale en la serie original. Entonces como que aprovechó de arreglar cosas y después sale ya lo que es el 1997 The End of the Evangelion, que también está en Netflix. No me quiero adentrar mucho más como para no alargar el tema de las películas, pero The End of the Evangelion para mí es el final oficial de la época clásica de Evangelion, que si no te dejó conforme lo de la serie original porque what the fuck,
esta también te deja what the fuck, pero con un conformismo de, digamos, esto es el hilo conductor que se está mostrando en la serie. O sea, el 19 de julio de 1997 la historia de la animación cambia con esta película. O sea, aquí me quiero detener en eso. Aquí lo voy a mostrar en la segunda parte, The End of the Evangelion de acá, donde tiene esta famosa portada que es ícono de la animación japonesa, la polera Sí, que estoy mostrando en estos momentos. Es que se ha hecho, es un meme viral también. Cuando es tal vez esa hoy día imagen el salió mejor meme de la muerte de Chuck Norris, The End of Chuck Norris, fallece un personaje famoso, es The End of algo, The End of My Vacations, bueno, The End of My Holidays, bueno, The End of todo, ¿cachai? que si esa imagen esa que tienes en esa polera es el meme definitivo de la primera época de Evangelion o hay otros. No diría meme porque es muy artístico. O sea, yo creo que esta imagen es súper icónica. Es como la imagen de la moto en Akira, sí, o no sé, los jinetes cabalgando con el sol de fondo. Lo que pasa es que The End of the Evangelion, yo creo que aquí Hideaki Anno metió todos los recursos económicos cuando ya pasó un tiempo, desde que se emitió la serie en televisión, ya se había vendido los primeros formatos físicos, ya se habían vendido las primeras figuras, todo el merchandising. Los japoneses son muy buenos para venderte todo sobre una serie. Y con esta película, la plasticidad, el estilo de arte es algo increíble para ser 1997. O sea, aparece un ser humano gigante que se va desarmando, la imagen es sumamente fluida, la iluminación es una locura. Es muy difícil de entender, sí. De repente yo siempre digo que Evangelion está hecha más como para disfrutarla, como vivir el momento sin entenderla tanto, como vive esta locura, digamos, porque es enredada, ¿no? Y sí, mira, a este nivel, The End of Evangelion se convirtió en una de las películas de anime más influyentes en los años 90, recaudando 2,47 millones de yenes de taquilla japonesa, considerándolo como uno de los fenómenos culturales más importantes del anime moderno. O sea, a ese nivel estamos hablando que logró. Tú me hablaste de que en distintas partes de Japón hay estatuas de personajes de One Piece. ¿Hay algo parecido en Japón con cosas de Evangelion? Hay uno gigante en algún lugar de Japón. Seguramente está en Tokio, no estoy seguro. Pero el EVA 1 también está como al nivel de Godzilla ya en su popularidad. Oye, Sí. Quiero tocar otro tema. Seguramente después podremos volver al hilo conductor de este capítulo, claro. pero hay otra cosa que es importante. Después de que ya analizamos las películas, analizamos la serie original, qué sé yo, hoy día tenemos el boom de los ¿cómo se llama esto? Los live action. Y yo recuerdo hace algunos años que salió, mira, estos son los seres humanos que podrían hacer de Shinji Ikari, Misato Katsuragi, Gendo Ikari para un live action. Aparentemente era falso, porque parece que eran imágenes de las primeras inteligencias artificiales o dibujos que hicieron algunas personas. ¿Hay proyectos de películas live action de Evangelion o, en tu opinión, es muy difícil de hacer? Tema delicado. Es un tema delicado porque sí existieron conversaciones, sí hubo unos sketchboards de una idea que circulaban mucho como a comienzos del año 2000. Hay unos videos en YouTube que voy a colocar ese video. Yo en un comienzo pensé que iba a ser, de hecho. Pero después salía Kate Moss y decía, Kate Moss no se parece a Asuka. Pero era como, supongo que era como una idea de arte de lo que podía hacer la serie. Pero yo siento que hay cosas que no se deben mancillar. La pelota, como dice el dicho de los... La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Hay productos que no se ven... Y el tema es que Evangelion es un producto muy japonés. Y está muy apegado a una filosofía que es la búsqueda del ser, la profundización de la psiquis humana, que
los gringos se lo van a pasar, disculpando la expresión, por el orto, weón. Porque si estamos hablando de una gran producción, seguramente Hollywood la va a querer tomar, como fue con Ghost in the Shell, con Scarlett Johansson de protagonista, que no funcionó. Sí, no fue una gran película. Alita creo que tampoco fue una tan gran película. Alita Battle Angel. No es mala. Tiene pedazo de director también. Pero siento yo que Evangelion no se puede reducir a 2 o 3 horas. Pero, ¿y si lo hace un estudio japonés? Porque me imagino que en Japón igual hacen películas live action y podrían hacerlo. Oye, ¿por qué vendérsela a los gringos? Bueno, hay ejemplos buenos de live action japoneses como Samurai X, pero responden a algo más lograble en cuanto a la historia de un samurái. Sí, yo recuerdo que nosotros vimos ese live action de Samurai X. De la época de Meiji, ¿me entiendes tú? Pero yo creo que Hideaki Anno no va a prestar ropa para un proyecto así, porque él lo podría hacer. O sea, como él ya hizo Godzilla, tuvo el honor de hacer un live action de Godzilla. Evangelion, yo creo que si llegase a hacerse, están esperando que la tecnología aumente, digamos, porque, insisto, es difícil abarcar Evangelion sin tocar el tema que muchos fans o muchas personas consideran la parte paja, que es hablar sobre el rollo interno de Shinji Ikari, del personaje que huye. Por ejemplo, si un estudio hollywoodense lo pescara, haría Shinji musculoso, se come a todas las minas, se come a Misato, se come a Rei, se come a todos. El papá le dice, súbete al robot. Ok, papá, sube al robot y los mato a todos y ¡viva América! Y obviamente va a pasar en Nueva York el ataque de Los Ángeles y no en Tokio 3. Entonces, no. Y los japoneses yo creo que tampoco lo harían mejor. O sea, básicamente porque está muy ligado a lo que ya está establecido. O sea, ahora con las inteligencias artificiales, no sé, tú ya has visto como hay programas que ya te hacen peleas, te hacen simuladores de películas. Yo creo que a la larga es mejor dejar a los fans con las inteligencias artificiales hacer la versión más perfecta que se pueda de Evangelion. Pero siento que tocarme la obra original es complejo. Es complejo. Tendrían que ser muchas películas. Tendrías que tener actores que tuvieran edades cercanas a los 14 años, como los niños elegidos, los children. Entonces, ¿cuántos años pueden pasar de una película a otra? 3, 2 años en producciones. Es difícil, es un proyecto difícil. Quédense con Pacific Rim, que honestamente yo creo que Pacific Rim es lo más cercano que se puede tener a Evangelion. Mucha gente, pueden encontrar muchos videos en YouTube al respecto de Pacific Rim, y es una película entretenida, inspirada mucho en Evangelion, pero con la parte super gringa también, digamos, que se salva el día. Hay muchas dificultades, pero al final del día nosotros, we the people, lo logramos. Oye, hablas con tanta pasión de Evangelion, de esta franquicia, que es difícil no emocionarse cuando te escuchas. Esto cumplió 30 años. Sí. ¿Qué se hizo en el mundo? Bueno, evidentemente Japón tiene que haberse hecho algo. ¿Qué se hizo para celebrar estos 30 años? ¿Qué hiciste tú específicamente para celebrar los 30 años de Evangelion? Me imagino que viste alguna cuestión. ¿Y qué es lo que se viene en el futuro? Me preparé para este capítulo. ¿Qué se viene para el futuro de la franquicia? Bueno, no sé cuánto llevamos de programa. Llevamos 1:10. 1 hora. 1:10. Como vuela el tiempo cuando sí. uno habla de lo que le gusta. Bueno, voy a hablar brevemente, tal vez podemos dejarlo para otros capítulos, pero entre medio, antes de pasar como lo del aniversario, creo que es importante, aunque sea, hablar un poco de los rebuilds. Ah, sí. Que lo vamos. Hablemos de los rebuilds. Si no alcanzamos con el tiempo, podemos dedicarle otro capítulo, porque en verdad esta serie da para mucho. Pero los rebuilds que partieron más o menos 2008, 2009, no, 2007, el primero, es. O sea, 10 años después de que terminara. Sí, 9, creo, exactamente.
es un versionado nuevo de Evangelion que yo no me lo esperaba. O sea, cuando me enteré de la noticia, de los primeros anuncios, dije, ¿qué onda? Pues sí. Eso es lo que yo te decía que había escuchado, que es como que Hideaki Anno pescara la obra. O sea, no es que la pescara la obra, sino que luego del proceso de complementación humana, como que el universo partió de nuevo. Ya, Llegamos a una tierra parecida, no igual, porque los colores son un poco distintos, porque las acciones que hacen los personajes son un poco diferentes. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es así? ¿O los reveals son derechamente una patinada de Hideaki Anno para seguir vendiendo el producto? No, todo eso son teorías, suposiciones, pero volvemos al tema central. Evangelion tiene varias versiones. Evangelion tiene 4 finales. Tiene el final de la serie original, que no le gustó a mucha gente. Tiene el final de The End of the Evangelion, que es el primer final de la película. Tiene el final del manga, que esto da para otra conversación, porque el manga también es una historia que cambia bastante de la original. Incluso los personajes tienen como otra personalidad, que terminó el 2013, hace muy poco terminó. Y tenemos los rebuild. ¿Y qué onda son los reveals? Ya. Los rebuild es, como dice el término en inglés, reconstrucción. Es, al comienzo, no te da mucha información Hideaki Anno, pero es empezar Evangelion de nuevo. Hideaki Anno nunca ha dado muchas respuestas a los fans. Él no es mucho de explicar las cosas, le carga sobre explicar. No es como Christopher Nolan, digamos. A él le gusta el misterio, le gusta que los fans estén atentos, con pequeñas pizcas de información, que eso habla muy bien de que cómo lo hace un hombre de negocios, cómo se sustenta una franquicia por 30 años. Pero Hideaki Anno también quiso hacer una reversión de Evangelion con la tecnología ya avanzada, que ya está a mediados del año 2000. A los George Lucas. A los George Lucas. Y las primeras películas, que se llaman, tienen número de software. Es un detalle muy importante y la gente se confunde mucho. La primera película es Evangelion 1.0, 2.0, 3.0, la cuarta cambia. Es 3.0 más 1.0. Sí, porque es una continuación de directa de la tercera parte. Y las versiones que salen para Blu-ray, como la que estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, esta es la versión 3, la versión de cine es 3.0, la versión de streaming 3.1 y la versión del Blu-ray 3.33. Para cada versión, para cada formato hay una numeración decimal distinta. Se confunde mucho. Esto ahí la voy a buscar, pero ¿qué habla Evangelion Rebuild? Básicamente es, la primera película es un resumen de la serie original hasta cierto punto, con nuevas tecnologías. Los ángeles tienen nuevos efectos especiales, tiene mucha más iluminación. Y vas notando un poco que la personalidad, así brevemente, de los protagonistas es distinta. Como que a ratos notas que Shinji no es como este chico... Bueno, siempre lo hacen un poco depresivo, pero de repente como con más ímpetu para hacer cosas. En la parte 2 aparece Asuka, pero ella no es la Asuka tan tsundere, no es como... la Asuka quiero reconocimiento todo el rato, soy odiosa. No, hay una Asuka que empieza a ser distinta y de hecho como que casi abiertamente tiene como sentimientos hacia Shinji, pero ahí es donde cambia todo, en el final de la 2. Y empiezan todos los sucesos a tomar un hilo conductor diferente. ¿Para qué fue esto? Bueno, yo creo que fue una respuesta de Hideaki Anno para decir hay que mantener esto vivo, obviamente. No seamos ingenuos, como dice nuestra amiga Cecia. Todo esto es un negocio. Uh-huh. Todo esto se hace para vender, pero también para mantener a los fans como... ¿Qué hubiese pasado? Sí. Mucha gente consideró que el final original de la película The End of the Evangelion es un tanto depresivo. O sea, la película se divide en 3 partes y la última parte es como Shinji ahorcando a Asuka. Y Asuka termina la película diciendo ¡qué asco!
y las lágrimas que le caen hacen referencia a cuando Shinji se masturba en el hospital mientras ella está inconsciente. Entonces, un gran meme a todo esto. Ya tenemos que dar un espacio para los memes. Sí, vamos a dar espacio a los memes. Pero los reveals al final terminan siendo una historia completamente distinta a la serie original, que al final se pone muy interesante. Y responde como al asunto y a las teorías que dices tú, que esto es como un nuevo reinicio de cómo quedó la anterior. De hecho, insisto, son teorías, porque ya nunca ha dicho, sí, esto efectivamente así. No hay como un Q&A, respuestas de los fans, pero el reveal parte con la misma marejada que termina The End of the Evangelion. Entonces pareciera que todo es un ciclo que no tiene fin. Que Kaworu siempre está ahí como esperando que Shinji reaparezca, sabe como su destino, y así consecutivamente. Yo le digo a los que quieran ver la serie, porque este capítulo está hecho como para incentivarlos a que no piensen tanto, no sobreanalicen eso. La historia es otra versión de Evangelion, con un final distinto, pero con los mismos personajes y algunos nuevos. De hecho hay una piloto nueva, que en la última película se convierte en un personaje bastante fundamental para la trama. Personaje que sale en el manga de Evangelion también. Ajá. Entonces empiezan como a unir de alguna forma todos los universos existentes de la franquicia. Lo que lo hace interesante también, lo que te hace como ver, ok, veamos los otros formatos, porque si Mai aparece en la película y en el manga, tengo que buscar la razón. Me leo el manga. Son 13 tomos el manga. Cortísimo. O sea, si ustedes se leyeron One Piece... O sea, son 13 de esos libritos que tienes en la mano. Sí. Los clásicos manga. Ya. Kansenban, si no. No, los Kansenban son los grandes. Takabon, creo que. Son 13 tomos, muy parecidos a la serie original, pero con detalles muy claros. La personalidad de Shinji en el manga no es una nenaza. Bueno. O sea, ¿Shinji es nenaza o en realidad Shinji es un personaje que tiene conflictos y que en este mundo post-apocalíptico nadie lo puede ayudar a solucionarlo? Bueno, es el gran problema de Shinji, le digo yo, porque mucha gente no le gusta o no le gustó Evangelion porque es que me carga el protagonista. Claro, pues mucha gente que ve anime está acostumbrada al héroe, insisto, está acostumbrada al guan heroico, al guan aquí me las traigo, papi, el guan canchero. Y Shinji no es eso. O sea, a ver, si objetivizamos la serie y nos ponemos como a imaginarnos que esto fuera ese mundo real, un segundo meteorito como el que le cayó a los dinosaurios, que casi nos destruye, la población de la Tierra se redujo a un porcentaje mínimo, tú tienes 14 años, tu papá que viste una vez en la vida, te llama para ir a su trabajo, llegáis y te dice, ¿sabes qué? Te tengo pega, súbete al robot. Y tenés que enfrentarte a ese monstruo gigante que va a destruir la ciudad. Y si se destruye la ciudad, se destruye el mundo y tú tenés la responsabilidad. Pero igual es cuático. Es como mandar, sobre todo para una persona como... que no tiene una construcción emocional o que no tiene un vínculo emocional con esta persona que te está llamando. Es súper difícil tener seguridad en sí mismo. Y aparte lo presionan, aparece Rey. Por primera vez el capítulo 1 es muy bueno porque es un bombazo emocional. Shinji no alcanza a procesar nada. En menos de 20 minutos está arriba de un robot que nunca había visto en la vida. Y que es como una mezcla como de algo orgánico, mecánico, y no sabe pilotar esto, y pierde la conciencia, al día siguiente despierta y resulta que derrotó al monstruo que iba a atacar la ciudad, y se ve en el dilema si lo va a hacer de nuevo o no. Y por qué el padre no conversó con él antes, por qué lo están utilizando como herramienta. Entonces, son un montón de cosas que podrían ser completamente traumáticas para un niño de 14 años. Entonces, la gente está muy acostumbrada a reírse de los personajes de anime, está muy acostumbrada al héroe, pero poco piensan en ponte en lugar de Shinji también y todo lo que está viviendo. O sea, yo no creo que sea un nenaza. Responde también a una adolescencia que adolece, vale la redundancia. Sí. Yo a los 14 años tenía un montón de dilemas psicológicos. Yo justo vi Evangelion cuando estaba entrando en esa edad y sentía muchos dilemas
psicológicos y me sentía muy representado por lo que estaba viendo en la serie. Yo creo que ahora haciendo esta retrospección a cuando yo vi Evangelion, yo creo que no le tomé el peso psicológico al personaje. Obviamente me gustó la historia, pero no le tomé la importancia desde el punto de vista emocional. que tú sí le tomaste. Seguramente lo hice de manera inconsciente. Bueno, pero Evangelion da para todos los públicos. Eso es lo que me gusta a mí, porque si te gustan las peleas de robot, si te gusta la parte de ingeniería, Hideaki Anno estudió mucho lo que es dibujo técnico. De hecho, trabajó con Miyazaki en Náusica, el Valle del Viento. De hecho, el monstruo gigante que sale al final de Náusica es arte de Hideaki Anno. Entonces, a él le gustan mucho los aviones, los portaaviones. Si tú ves la serie, los diseños técnicos de Hideaki Anno son espectaculares. Como los engranajes, toda la maquinaria para levantar al robot, la arquitectura de Evangelion es algo espectacular. O sea, que si te gusta eso, si te gusta armar los robots tipo Gundam, puedes quedarte con eso. Si te gustan las personalidades de las waifu, también te puedes quedar con eso. O sea, hay gente que es fanática del merchandising, que tiene cientos y cientos de figuras. Hay gente que dejó sus estudios universitarios por coleccionar merchandising de Evangelion, y el mismo Hideaki Anno le dijo, salió a putear a... deja de ser estúpido, consíguete un trabajo, estudia algo, consíguete un trabajo, no seas idiota. Claro, básicamente da para todo este mundo de Evangelion. Y para ir respondiendo tu pregunta, y antes de cortar esta primera parte, porque insisto, va a haber, lo digo acá, va a haber como quinta o sexta parte. Juro por mi tazón de Shinji que va a haber otra parte. Pero para los 30 años de Evangelion, y esto para ser muy resumido, porque tenía mucha información que no pude hablar con totalidad, se hizo un evento en Japón que duró un par de semanas, un festival por los 30 años de Evangelion. Se abrió una exposición que mostraba muchas piezas de arte de Yoshiyuki Sadamoto, que es el creador conceptual de Evangelion. Se hicieron festivales de cosplay, se mostraron los cells. No sé si conocen los cells, son las células con las que... los paneles con los que hacen la animación. Ya. Se expusieron algunos de los originales para todo público. Y se lanzó un corto por los 30 años donde Asuka es la protagonista. Esto generó mucha polémica porque en Japón las restricciones por grabar del cine o grabar de un festival de cualquier cosa es penalísimo por la ley. O sea, te pueden meter preso. O sea... Así de corto. Que no es lo mismo que te meten en la presa, pero bueno. No. Pero efectivamente no pasó ni media hora de que se estrenó este corto en este festival por el aniversario de Evangelion, y ya se filtró. Se había filtrado. ¿Lo viste? Calmación. Ya. Yo dije, no quiero ver un refrito. El corto dura 5 minutos. La gente que fue al festival reportó que es un corto de Asuka, no dura más de 8 minutos y te da un futuro alternativo de lo que hubiese sido Asuka si hubiese pasado tal y tal cosa. La cosa que por culpa de esta filtración, el estudio Kara no tuvo otra que subir en su canal de YouTube el corto, así que está disponible al 100%. No pasaron ni 24 horas y ya lo tradujeron. Y estaba en español, así que voy a dejar aquí el link para que lo vean. O sea, él es absolutamente legal porque Kara ya lo subió en YouTube. Vamos a subirlo acá con el link con subtítulos en español. Pero es un corto, es un poquito más comedia que drama. ¿Sabes? Como se sale un poco de lo que es el Evangelion tradicional. Y es el último trabajo de Hideaki Anno. ¿Cómo así? Relacionado con la franquicia. O sea, no solo eso, a las pocas horas de que se estrenó este corto, se anunció lo inesperado, lo que nadie esperaba, la guinda de la torta, que se confirmó una nueva serie de Neon Genesis Evangelion pronto, no dieron fecha,
que va a estar animado por el estudio Cloverworks, que es un estudio bastante importante. bastante Hay importante. hartas series que son bien potentes de ese estudio. Spy Family es una de esas series que tiene muy buena animación, que es de los estudios prometedores. Bueno, Spy Family tiene colaboración con otro estudio también, Wit Studio y Cloverworks. Si me equivoco, ahí lo vamos a corregir. Y va a ser trabajada por el guionista, o sea, el creador del videojuego Nier Automata. Nier Automata es un famoso videojuego que es, si no me equivoco, de Square Enix. Pero es un videojuego que si tú si has tenido la oportunidad de probarlo, es muy parecido a Neon Genesis Evangelion. Te habla mucho de la psicología a través de la mirada de unos androides, que si tú ves a este androide es Rei Ayanami, en un mundo post-apocalíptico donde los humanos ya no existen. Dije, bueno, cuando jugué el videojuego dije, esto me da una similitud, mucha waifu también, mucho disfraz de cosas para tocarte temas filosóficos súper profundos, y resulta que este creador del videojuego y guionista al mismo tiempo va a ser el encargado de hacer esta nueva serie de Evangelion, que solamente tiene un teaser, una imagen que estamos colocando acá en pantalla de el EVA 1 que va a salir en la serie, que es con un EVA 1 bestial, así como que le inyectaron esteroides, es rarísimo. ¿Y de qué va a ir la serie que se va a hacer? No hay la única información que existe es la que te acabo de dar. Solo se sabe quién está a cargo del guión, el estudio que lo va a animar, y que Hideaki Anno ya no va a participar en el proyecto. Por supuesto, como cabeza del estudio Kara, él seguramente va a estar supervisando. Él siempre está supervisando todo lo de Evangelion, como te comenté durante este capítulo. Supervisó subtítulos, doblaje, así que lo más probable es que todo lo que se haga de aquí en adelante la franquicia, él tiene que dar el visto bueno, digamos. Bueno, hasta que se nos vaya un poco. Dos preguntas para terminar ya. Memes. Memes. Ya. Memes. Hablemos brevemente sobre los memes. ¿Cuál es el mejor meme para ti de Evangelion? Uy, difícil, boludo. Ya, entonces hazme un resumen de los memes más significativos de Pero el Feliz Jueves me gusta mucho. Ya, ¿y por qué nació el Feliz Jueves? No tengo idea, viejo. De repente. Mira, no hice un estudio de los memes. Ya. Simplemente pesqué un papel. Y anotaste los memes. Anoté, a ver, ¿de cuántos memes de Evangelion me acuerdo? Pero eso es lo rico y lo bonito de una franquicia. Cuando el meme sigue vigente, la franquicia también. Puesto número 1. Lo dejamos para Rei Chiquita, que es el peluche de Rei Ayanami que se popularizó en todo el mundo. Es un peluche cabezón, chiquitito, y siempre están hueveando, sobre todo aquí en Latinoamérica, como Rei Chiquita te da el chocolate caliente, el Choco Rey. Bueno. Y de hecho hay muchas imágenes circulando de Rei Chiquita con el Choco Rey o la leche con chocolate. La gente lleva el peluche para todas las exposiciones de cosplay de Evangelion, siempre están con el peluche. Estamos hablando de un peluche que vale 40,000 pesos. No sé, yo lo estoy buscando ahora en... Hay muchas copias. En Mercado Libre, 5,000, 6,000. Esa es una copia. Es una copia. Ya, pero ¿qué importa que sea una copia? Porque no, es muy distinto. Ah. No sé, porque yo trabajé en el rubro de los juguetes y yo importé mucho de Rei Chiquita. Después tenemos... Vamos a tapar la marca. ¿Cómo olvidar? El jugo Tang. Haciendo referencia al LSL, hay memes de los Simpsons donde el mundo se destruye. ¿Por qué todo está de color naranjo? ¿Por qué están todos desaparecidos? Y la gente se hizo juguito Tang en The End of the Evangelion. ¿No te acuerdas cuando sí, me acuerdo. Empieza el plan de complementación humana? El juguito Tang. Me encanta eso. Después pasamos al famoso taza de Shinji, que es la taza infinita, sí, que el efecto espejo, que también nace de un meme ridículo. Así es como Shinji con cara de what the fuck, weón, y le hicieron taza.
Yo caí también en el mercadeo del asunto, así que por supuesto el gran Shinji en la silla, Shinji con depresión, donde todos lo están como juzgando, o cuando se me acaban las vacaciones, o que me asignaron el trabajo, o le tengo que decir a mi mamá que se me quedó la cartulina. El otro, que yo creo que es el más famoso, al menos acá en Chile, el Shinji Get in the fucking robot, Shinji súbete al maldito robot, Sí. o Rey tendrá que hacerlo, que ha tenido versiones como hasta del Chavo del 8, y Chavo, súbete a Leo Chilindrina, que tendrá que hacerlo. Hay uno muy famoso también donde está Shinji en pantalla grande llorando después de algo que le pasa a Misato. Ya. Y hay una niñita que le pasa un pañuelo, una niñita japonesa que le pasa el pañuelo así a Shinji mientras está llorando. Ese también es muy famoso. Por supuesto, como ya lo nombramos, el feliz jueves, tío. Que es como el... No tengo idea. Voy a hacer una investigación para el otro capítulo, pero Ya. yo creo que ese es el... Se hizo muy viral como hace 2-3 años y de repente hay, de hecho existen cuentas de Instagram que se llama Azúcar te desea un feliz jueves y está todos los jueves te sube un feliz jueves. Y bueno. El número 8, el número 9 tenemos a Shinji en el hospital. Ya, esa controvertida escena. Esa controvertida escena, entonces cada vez... Incluso en los episodios de los especiales que hiciste anteriormente, incluso con, ¿cómo se llama esta chica? La chico investigadora, también hablaron latamente sobre esa escena. Es que Es bueno, muy controversial. una de las cosas que me gusta mucho de Evangelion es que siempre me impactó. Nunca voy a olvidar la primera vez que vi algo sobre Evangelion. Esa escena no la entendí al tiro. Hay dos escenas que me costó entender, que es cuando el compañero de curso de Shinji, Sí. que se sube al Eva y pierde el control del Eva y se convierte en un ángel. Ujú. Shinji no quiere enfrentarse a él y Gendo toma el control del Eva 1 y lo deja herido de gravedad. Muy poca gente se da cuenta que este chico pierde la pierna en esa pelea, y si no pones como pausa o si no estás atento cuando está en la cama del hospital, no te das cuenta que ocurre eso. O sea, no te explica nada, tienes que estar atento completamente A los detalles. a los detalles. Y la escena de Shinji no lo entiendes mucho hasta que alguien te lo explica o lo leíste en algún lado. A la primera yo no entendí qué era esto. Yo no sé si tú te diste cuenta hasta que yo te dije, oye, No. fíjate, porque es como extraño. Pero yo siento que esa escena, más allá del morbo y se está masturbando, qué terrible, responde mucho a el proceso de construcción de la persona. Cuando uno es joven, es imprudente y hace muchas pelotudeces. O sea, si yo te contara... Masturbarse una de ellas, mucho. O sea, no, pero más allá de masturbarse, es la cantidad de pelotudeces y el dónde haces esas pelotudeces lo que define a las personas a la larga, porque te enseña a comportarte a la larga, te enseña a ser adulto. Y yo siento que esa escena responde a eso mismo, a que en este proceso de construcción humana, adulta, Shinji comete un error grosero, asqueroso, para muchas personas, en muchos niveles, pero él mismo se da cuenta después, a lo largo del crecimiento. O sea, nunca sabes. O al menos yo quiero pensar eso, yo quiero creer que... Pero si la película termina y Ya está bien, pero... vuelve a esa escena, porque ese es el ciclo que se cierra. Dicen que esa escena Hideaki Anno lo hizo como una respuesta al fan tóxico. Sí, también escuché eso mismo. Que era como romper la cuarta pared, esa escena de decir, ¿sabéis qué? Me importa una paja. Y volvemos al tema de la reconstrucción del héroe, digamos, de Shinji no es el héroe clásico. Shinji no salva claro, Shinji es un héroe. Es un adolescente atípico. de 14 años obligado a hacer esto. Y te lo refuerza más en la película final, masturbándose delante de su
compañera inconsciente, weón. O sea, ¿qué más adolescente, qué más real que eso? Claro. Un adolescente, un preadolescente pajeándose. Y bueno, el meme final, solo con este cerro el tema de los memes, el ángel Ramiel, que por alguna razón la convirtieron en waifu. El ángel geométrico, ¿Ya? que todo esto hay todo un estudio que han hecho sobre la geometría de la animación y del ruido que hace, que también lo vamos a hablar en otro capítulo, sobre por qué convirtieron a este ángel en una waifu. Lo han hecho con los cachetes rosados, le han puesto el traje de colegio de Rei Ayanami, una ridiculez, viejo Juan, que no lo entiendo, pero es parte como el meme Evangelion, que le digo yo, como... Del meme verso de Evangelion. Es que es una fuente inagotable, le podéis sacar infinitamente cosas y cosas a esta serie, y yo creo que nunca vas a poder tenerlas todas. Tendrías como que entrar a la mente de Hideaki Anno para saber qué te trató de expresar con unas cosas. Sí. Oye, y para terminar brevemente, tú como fan de Evangelion, como persona que sabe mucho del tema, ¿qué es lo que estás esperando tú de la serie o de la franquicia? ¿Qué te gustaría que pasara en el futuro? Mira, la verdad yo pensaba que el ciclo se cerraba con los reveals. Como pasó mucho tiempo desde que fue la serie original y el final con The End of the Evangelion, dije, siempre pensaba que aquí se acaba, pero parece que cada 10 años nos están ofreciendo algo nuevo. A mí me encantaría, así esta es mi versión de Andy Stromer, que adaptaran el manga. Porque el manga, si tienen la oportunidad de leerlo, si no lo quiere comprar, TMO. Está completo ahí, un scan horrible, pero está. Tiene cosas muy buenas, puntos de vista distintos está basado en la serie original, o sea, esto está respaldado por Gainax, esto está respaldado por Hideaki Anno. El manga se hizo de la manito y supervisado por él, pero le dieron libertad a Sadamoto de tener una línea distinta. Entonces yo digo, en vez de crear algo nuevo, que es lo que van a hacer, bueno, le voy a dar la oportunidad como fan, por supuesto, no me voy a cerrar a nada, pero teniendo un material ya hecho y siempre queriendo utilizar las tecnologías nuevas, las nuevas técnicas de animación, yo me tiraría por hacer 26 capítulos de la historia que está basada en el manga. Yo creo que hoy en día hay tiempo y recurso para hacerlo. Y el resto, esperar a que no hagan un live action. Yo estoy... Eso puede ser complicado. No, yo estoy en contra del live action. Creo que va a hacerse posible hacer series independientes con cómo están avanzando las inteligencias artificiales, con los actores más parecidos a lo de la serie, que eso es una ventaja en verdad, porque a la larga puedes hacer tu propio live action perfecto, lo puedes hacer igual. Insisto, yo sé que hay como todo un oleaje. Nosotros hemos hablado de inteligencia artificial en este programa. Sí, tenemos un especial de inteligencia artificial, segunda parte, que ya pasaron 2 años. Y tenemos aquí un video de inteligencia artificial, pero vamos a hacer otro porque en 2 años ha pasado muchísima agua bajo el puente y las tecnologías han crecido mucho jugo tan enorme bajo el puente. Pero... yo voy más a eso. Yo siento que hay una delgada línea que no se debe cruzar entre el anime y la realidad, y me gustaría que siguiera así. Evangelion responde a un proceso de 12 horas que si las ajustas mucho no va a resultar, en mi opinión. Y Hideaki Anno ya está en 65 años. ¿Qué esperas de lo que...? Es un lolo. Sí, un lolo. Los japoneses pueden vivir mucho tiempo, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que esperas que suceda con los nuevos guionistas o escritores o animadores de la serie? Mira, yo jugué Nier Automata. Me gustó mucho el guión. De hecho, hicieron una serie animada de Nier Automata que fue hace 1 o 2 años. Me gustó bastante.
Me gustó, me recordó mucho también Evangelion, así que yo le tengo fe. O sea, Hideaki Anno no va a pescar a cualquier pelotudo para que continúe su legado. Es un poco lo que pasó con Tolkien, que Christopher Tolkien siguió su legado, te armó el Silmarillion, te hizo algo bueno. Entonces, yo espero que si el día de mañana Hideaki Anno, ojalá sea inmortal, quienes continúen esto sigan por lo menos fieles al producto. O sea, entiendo, esto vende. O sea, yo no he visto nunca una franquicia que después de 30 años siga vendiendo tanto como Evangelion. No vas a ir jamás a una tienda de anime que no tenga algo de Evangelion. Pongo a prueba eso. Es como que no hubiese un Pokémon en una tienda, un Pikachu. Vaya a encontrar en Japón, en España, en Turquía, en cualquier parte del mundo vas a entrar a una tienda de animación japonesa y todavía vas a encontrar cosas de Evangelion. Es impresionante. Entonces, dejar eso ahí, el merchandising y la fantasía, digamos, como para esa parte, pero lo que es la obra original, que mantenga ese espíritu que lo hizo interesante desde el comienzo, que es la exploración del ser, más allá de las peleas de robot, que está, insisto, es súper cool, pero que hable de las cosas que a los animadores, guionistas y empresas en general no les gusta hablar, que en el fondo es la búsqueda interior del ser humano en un mundo, como estamos viendo actualmente, que parece que está pronto a terminar. Y ya, ahora sí, en una palabra, dejando fuera las waifus, todas las que existen, ¿cuál es tu personaje favorito de Asuka? No, dije, dejando afuera las waifus. Si sabemos que Asuka, si la tenía ahí atrás, es evidente, ¿verdad? Evidentemente que es tu waifu. Para mí la waifu de Evangelion, la que yo amo es Misato. Para mí Misato es la mina ideal. Ya, pero deja de lado, suéltala. No, O sea, feliz jueves. ya, personaje masculino. ¿Cuál? Kaji es un personaje muy interesante. Creo que no es el alivio cómico como tal, pero creo que es el adulto, entre comillas, más centrado de la serie, que está menos preocupado de todas las cosas. Todos están traumados, pero siento que el que está menos traumado es Kaji en sí. Y Kaji, mientras el mundo se está destruyendo, él está regando sus sandías. De hecho, hay muchos memes de Kaji con la sandía. Y lo que me gusta, insisto, lean el manga, porque el manga le da el desarrollo que merece a Kaji. El reveal también lo hace. Detalle, me faltó decir esto. Los reveals están en Amazon Prime, no están en Netflix. Así que, cerrando el ciclo completo, todo Evangelion, la serie original, las 2 películas originales, se encuentran en Netflix. Esas series, esa versión, incluye los cortes del director. Dice que está en 1080p, no se ve tan en 1080. Si tienen la oportunidad de buscarlo en alguna versión, mando saludos a mis amigos de Punto Reflex, que siempre me consiguen las versiones físicas más bacanes, con los audios latinos. Vaya para allá, no se va a arrepentir, les dejo un saludo a los cabros. Pero en Netflix van a encontrar todo lo que es la obra original y las películas, como el corte de director que Lo estuvimos conversando. que Hideaki hizo, y los reveals lo van a encontrar en Amazon Prime con las versiones 3.11 Correcto. 2.22, y ahí están las 4 películas. Excelente. O sea, Y, se pueden encontrar en streaming. insisto, si usted quiere pegarse una maratón extrema como la que vamos a hacer para El Señor de los Anillos versión extendida en el cine, si quiere ver todo Evangelion, le va a tomar 20 horas, calculadito con reloj, ver toda la serie y los reveals, y el nuevo corto de Asuka, que ya está disponible aquí, que es entretenido si usted es fan de la waifu tsundere superior, como le digo yo. Don Andrés Quiñones, Andrés Sturmer, creador de este podcast y que hoy día está de invitado en su propio podcast. Gracias por estar con nosotros acá. O sea, estás acá porque eres... Porque siempre quise hablar de esto. Claro, punto. Seba, vamos a hacer esto. Fin. Y hacerlo con la mejor calidad posible. Oye, pero de verdad tu conocimiento a mí me impresiona. Yo creo que no sé tanto o sea, sé mucho de Star Wars, pero creo que Cyber Kami me gana. No sé tanto de Star Trek.
yo creo que la CC me gana. Y yo no creo saber tanto de ninguna de esas dos franquicias y de ninguna otra. Quizás de ¿cómo se llama esta? De las series de Asimov. Pero al nivel que tú tienes ese conocimiento, es muy difícil de igualar. Así que gracias por este conocimiento. Desafío a cualquier persona que nos esté viendo a que venga y se enfrente a Cornet con el Andy por ver quién sabe más sobre Evangelion. Y gracias por No, feliz, porque no fue hasta llegando a mis 30 que conocí a más gente que hablara del tema, y más allá de los foros de internet, foros así de viejo, a la gente como que le gusta mucho hablar de las peleas de robots, pero poco de la serie, así que déjennos en los comentarios de este video. Vamos a hacer otro especial, sin duda. De hecho, Millennial Falcon Podcast, donde pueden seguir todos nuestros episodios, están todos en Spotify, están todos en YouTube. Este año 2026 vamos a hacer una seguidilla de especiales. Queremos que Don Tatán aquí presente haga un especial de Star Trek, o del especial que más quiere. Ahí vamos a estar subiendo todos los episodios. Tengo dos que estoy planificando, así que uno de Star Trek y el otro me gustaría hablar más de ciencia y animes de ciencia. Queremos dar agradecimientos nuevamente a las más de 1000 visitas que recibió nuestro especial de He-Man y los Amos del Universo. Saludos a nuestro amigo Abraham Flores. Y atentos al canal porque vamos a estar haciendo todo este 2026 especiales hechos por cada uno de los conductores de este programa con mucho cariño, porque creo que es importante hablar de las cosas que nos gusta y nos llenan, ¿no? Bueno, así que yo soy Tatán Godoy, mi nombre es Andy Stromer, y juntos hicimos un nuevo especial de Millennial Falcon Podcast. Así que nos vemos en un nuevo especial. Gracias por estar ahí y nos vemos. Deja esa waifu, déjala, suéltala. Adiósín.